Vamos a la última clase de la unidad 3, 3.3, aplicación de la función lineal, parte 3. Este tema sí es un poquito más complicadito, hay que estudiarlo más, solo para que ustedes lo vean, es aplicado a la geometría. Hay que estudiarlo, porque después viene el examen, no viene como pero hay que estudiarlo, hay que estudiar todas estas fronteras. Dice, en el rectángulo ABCD, en el punto E, se mueve sobre el borde del rectángulo, donde el punto A, desde el punto A hasta el D, pasando por el punto B y C. Cuando el punto E se ha movido en X centímetros, se toma el área del rectángulo, del triángulo, se toma el área del triángulo AED como Y centímetros cuadrados. Al observar la figura, observa las figuras y responde. Aquí están las figuras. Ya nos dan la base, que vale 8, ya nos dan la altura, que mide 5. La altura del rectángulo. Observen, solo para que vayan entendiendo y esto que se les quede bien claro. Aquí está, con el punto E forman un triángulo. ¿Qué significa? Si tomamos de este punto, de este triángulo acá, hasta acá, este va aumentando. ¿Qué significa? De que el área va a estar de 0 a 5. ¿Por qué? Porque la altura va a estar acá. Acá, ¿ves? Si este sube, va aumentando hasta llegar acá. ¿Qué significa con este? Observen que si está en cualquier punto de aquí, este rectángulo no va a cambiar absolutamente nada su área. Estamos hablando de las áreas de aquí. Va aumentando las áreas. Va acá, va a aumentar, va acá, va a aumentar, va acá, va a aumentar hasta llegar acá. Pero ¿qué sucede cuando llega de acá a acá? Este triángulo no va a cambiar. ¿Por qué razón? Porque su base es la misma. La altura, que va a ser 5, va a ser la misma. No cambia, la altura no va a cambiar. En cambio en observen, la base va a ser la misma, pero la altura va a cambiar. Va cambiando, va aumentando. En cambio en no. La base siempre va a ser la misma. También la altura siempre va a ser la misma. A donde quiera que se mueva este punto, aquí, la altura siempre va a ser la misma. Siempre va a ser de 5 la altura del triángulo. Eso no va a cambiar. Veamos qué sucede en observen que la base siempre va a ser la misma. La altura cambia. Va cambiando. De aquí a aquí cambia. Pero en disminución. Quiero que tomen en cuenta cuando este llega aquí, este es 5. Cuando este llega aquí, que son 5 más 8, 13 aquí. De 13 aquí, bueno, aquí ya sería a 0 de nuevo. Que sería más 5, sería 18 aquí. Esos son los perímetros que va a recorrer a partir de eso, de la introducción que yo les he dado, van a tomar en cuenta todo eso. Observen. Explique qué sucede, nos están pidiendo esas cosas. Explique qué sucede con el área del triángulo AED cuando E se desplaza sobre el lado AB, es decir, que X va a ser mayor que 0, pero es menor que 5. En la primera figura que yo les estaba diciendo, B, cuando E se desplaza sobre el lado BC, es decir, X es mayor que 5, pero es menor que 13. El perímetro de su recorrido. Cuando E se desplaza sobre el lado CD,
es decir que x es igual a x es mayor que 13, pero menor que a 18. Aquí están hablando de los perímetros, el recorrido del perímetro. Numeral 2. Expresa el área del triángulo AED cuando E se mueve a hasta B, en la figura 1. En la figura, luego nos piden, determine el área del triángulo cuando AED, del triángulo AED, cuando E se mueve de B hasta C, en la figura 2. En el numeral 4, expresa el área, el área Y, expresa el área, y del triángulo. Aquí nos están pidiendo el área del triángulo AED cuando E se mueve en C hasta D, ver la figura 3. Aquí están pidiendo las áreas Y en cada figura. Veamos. Observen los movimientos que se realizan en E en cada uno de los casos y ¿qué se puede concluir? Cuando E se mueve sobre el lado AB, el área del triángulo AED aumenta. Lo que yo les estaba diciendo, va para arriba. ¿Por qué? Porque la altura va cambiando. Veamos en B. Cuando E se mueve sobre el lado BC, el área del triángulo se mantiene. ¿Por qué? Por lo que les estaba diciendo, observen. Porque la base es 8 y la altura es 5. Esto no cambia. La base siempre es 8 y la altura es 5. En cambio, en este no. La base siempre era 8, pero la altura, eso va cambiando, va para aumentando hacia 5. Eso es lo que se puede decir. Ahora, ¿qué sucede en C? Cuando E se mueve sobre CD, el área del triángulo va disminuyendo. ¿Qué les dije en la figura número 3? Que iba disminuyendo, va bajando. Entonces quiere decir que su área iba bajando. Eso es en el número 1. Veamos en el número 2. Dice el área del triángulo AED cuando E se mueve sobre AB se puede calcular considerando la base que es 8, la altura es X. Entonces veamos que la altura es X, la base es 8. ¿Por qué? Porque eso es, la altura es X. ¿Por qué? Porque no sabemos la altura que va tomando de 0 hasta 5. Entonces aquí tenemos la ecuación. Recuerden que la fórmula del área es área base por altura entre 2 de un triángulo. Base, altura entre 2, el área del triángulo, expresado en Y. Entonces ahí tenemos eso, 8 por X, 8X entre 2 va a ser a 4X. Es decir, que el área del triángulo va a ser el área del triángulo va a ser igual a 4X, cuando X va a ser mayor que 0, pero menor que 5. Observen en ese caso. ¿Qué sucede en el número 3? Cuando el área del triángulo AED, cuando E se mueve sobre el lado BC. En este caso, la base es 8, la altura es 5. Entonces el área es 5 por 8. 8 por 5, 40 entre 2, a 20. Quiere decir que el área es 20 cuando X es igual a... Cuando X es mayor que 5, pero menor que 13. Esto no va a cambiar. Independientemente a dónde se mueve de aquí a aquí, esto no va a cambiar. ¿Cuál es este es el que es un poquito más que hay que verlo? Dice el área del triángulo AED cuando E se mueve sobre el CD. En este caso la base es 8, pero la altura va disminuyendo. No va a ser X, este es 18 menos X. ¿Por qué? Porque va en disminución, aquí le va quitando. Entonces en este caso sería la altura, 8 la base, esto multiplica con
con cada uno de estos y tenemos 144 menos 8e menos 8x. Entonces lo separamos y aquí tenemos la ecuación. Aquí tenemos ya la ecuación. Entonces vamos a decir que el área del triángulo es menos 4x más 72. Es decir, que el área y es igual a menos 4x más 72 para cuando x sea mayor que 13 pero menor que 18. Con esta fórmula vamos a encontrar el área de este triángulo entre estos lados. Entonces, a partir de eso, podemos concluir. Este es el último tema ya de la unidad. Por favor, estudien y pónganse las pilas. Vamos retrasadísimos. Están viendo de que no se paran. No, ellos dicen, vamos a vacación, están suspendidas las clases, pero en matemática no se suspenden. Ya observaron ustedes.